Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en Radio Rodando. Esta es nuestra primera edición de esta radio gitana, Radio Andante, que tiene como propósito contar un poco las historias y experiencias de gente que está tratando de generar un cambio desde su lugar en cualquier parte del mundo. Nosotros vamos a estar transmitiendo desde todas las esquinas que podamos llegar, contándoles historias para motivarlos y para ser parte de este cambio tan necesario que debemos tener. Mi nombre es Natalia Torres y bueno, estamos aquí con nuestra primer persona participante en nuestra radio. Su nombre es Antonio Cascio, es un fotógrafo y bueno, hola, bienvenido a nuestra radio. Queríamos preguntarte un poco sobre tu experiencia como fotógrafo, a lo que te dedicas, cuál ha sido el enfoque que le has dado a tu fotografía y tus decisiones para dedicar tu tiempo a esta actividad. Vale, muy bien. Hola a todos. Hola Natalia. Bueno, hablando de mí, mis motivaciones que me han empujado a tomar esta decisión de mi vida y que me han llevado hasta, en este caso, hasta la ZAD, fueron la de documentar las realidades de resistencias de grupos, personas o pueblos que luchan contra el sistema y contra ciertas medidas del sistema, ¿no? Resistiendo y oponiéndose a esto. Bueno, como ya lo dijo Antonio, nuestro primer tema en este programa es la ZAD. La ZAD es la Zona a Defender, un grupo anarquista del territorio francés, el cual ha estado resistiendo resistió por mucho tiempo y de cierta manera sigue haciéndolo, a la construcción de un aeropuerto que estaba organizado. El aeropuerto es llamado Grand Ouest, en la comuna de Notre-Dame-des-Landes. Este es un aeropuerto que estaba planeado ser construido en el noroeste de Nantes y pues representa como una gran amenaza hacia el ecosistema, ya que es un humedal, tiene muchas especies en vía de extinción en este territorio. Entonces este grupo decidió tomar posesión de esta tierra y comenzar a resistir para hacer más posible que no fuera construido dicho aeropuerto, ¿no? Entonces Antonio, aquí presente, fue a este lugar durante uno de los intentos de evicción a tomar fotos de la represión que se estaba viviendo para este grupo, digamos, y la violencia tan extrema que ha usado el Estado para algo que a la final, en mi opinión, es un derecho humano a oponerse a lo que está dañando nuestra comunidad, está dañando nuestro planeta, ¿no? Entonces, bueno, aquí dándoles un poquito de referencia al tema que vamos a estar tocando. Este grupo tomaron como la posesión de más o menos 200 hectáreas de este ecosistema. Entonces la ZAD es un lugar de ocupación que ha estado ahí ya por varios años oponiéndose a la construcción de este aeropuerto. Esto comenzó en el 2009, 2010, no sé, tú Antonio, corrígeme si me equivoco. La ocupación del territorio oficial es probablemente del año 2009, porque ya había mucha gente que establecida ahí, ocupando ya toda la zona de la ZAD. Pero seguramente unos 2 años antes ya empezaba la gente a moverse y empezar a ocupar ese territorio, porque había habido ya la decisión tomada por el gobierno de construir el aeropuerto. No era todo solamente un proyecto como fue antes, que fue por 50 años hasta ahora, ¿no? Un proyecto con una lucha contra el proyecto, y entonces fue cuando fue aprobado el proyecto, y entonces los
los activistas franceses y de toda Europa pensaron en responder a la decisión de la aprobación del proyecto en ir y ocupar el territorio para hacer más difícil la construcción del aeropuerto. Sí, si no estoy mal, por lo investigado y así, esta fue una lucha que antes de que la ZAD, este grupo anarquista, fuera a ocupar este territorio, hubo mucho conflicto con los locales, muchos de los cuales eran campesinos, tenían su fuente de ingreso y basado en el uso de este territorio. Y bueno, tú por favor, si puedes, cuéntanos un poco de cómo fue esta expulsión de los campesinos, de la gente que ocupaba este territorio, los ocupantes del territorio, no como ocupación ilegal, sino como realmente habitantes de esta tierra, de su territorio para la construcción del aeropuerto. No sé si nos puedas compartir un poco sobre esto. Sí, lo que pasa normalmente en estos casos es que el gobierno compra a los propietarios sus tierras, y entonces esto empezó muchos años antes, empieza poquito a poco. ¿Más o menos en qué año? Seguramente cuando empiezan el proyecto, donde ya iban viendo que se iba a realizar, pues también iban comprando las tierras a los que eran los propietarios. Y entonces ya en el 2000 y algo, pues quedaban las tierras sin un propietario privado, sino siendo del Estado. Por lo cual ha sido su estrategia, pero cuando la gente empieza a ocupar la zona, sí, los campesinos y los habitantes de toda la zona alrededor apoyaron desde el principio la lucha, porque entendían las bases de la protesta. Entonces desde siempre han tenido mucho apoyo de la gente que vive ahí de toda su vida, y esto lo ha ayudado mucho con el tiempo, y con este apoyo han logrado a resistir hasta ahora. Claro, creo que es muy importante esta conexión entre, por ejemplo, un grupo externo que llega a apoyar una lucha local, ¿no? Por ejemplo, esta viene siendo una lucha de los campesinos por su tierra. No solamente eso, ¿no? Porque bueno, igual de todas maneras el problema es algo mucho más grande, que se refiere a un ecosistema, ¿no? Y los beneficios que los ecosistemas tienen para la humanidad, para el planeta, para tantas especies. Pero el hecho de esa solidaridad incluso entre especies y también entre un tipo de humanos que de pronto son de un frente más anarquista y otros que son de pronto más campesinos, sin una política necesariamente tan establecida, entonces pues me gustaría que me contaras un poco el tipo de personas que hacían parte de la ZAD en tu primera visita. ¿Quiénes eran ellos? ¿Abuelos? ¿Habían madres? ¿Personas más jóvenes? ¿Quiénes eran ellos, los integrantes de la ZAD? Los de la ZAD, lo que llaman zadistas, son básicamente puros activistas que en su época, su tiempo, se mudaron allá y ahí se quedaron, y ahí hicieron su vida. Sí, gente con una edad joven, un poco menos joven, pero no es la gente de toda la vida que llevo viviendo ahí, especialmente en el territorio ocupado, porque a estos, los originarios, los echaron, ¿no? Bueno, los echaron comprando de la tierra, ¿no? Después de esto, los activistas se mudaron, y los mismos que se mudaron entonces ocupándolos son los que
hasta ahora llevan ocupándolo, que hay gente que lleva ahí hasta 15 años o más. Entonces este se convirtió en su sitio, en su tierra, en su casa, y de ahí crearon su manera de vivir, manera más abierta de lo que el sistema propone. Y entonces estos son los personajes que me encontré en la ZAD viviendo ahí. ¿Y qué alternativas encontraste, digamos, al sistema en el cual pues la mayoría estamos acostumbrados a ver, a vivir, a comparación de lo que la ZAD tenía en su forma de vivir? Porque pues sería bueno también que nos podrías explicar un poco cómo era la organización territorial dentro del movimiento, qué tenían ahí y pues qué alternativas proponían en su estilo de vida más allá del aeropuerto como tal. Y creo que fue algo que nació por sí mismo, porque ellos creo que fue a ocupar esta tierra para crear un estilo de vida diferente, sino para bloquear solamente un proyecto de un aeropuerto. Lo que pasó es que esta lucha fue tan larga y la gente que participó en la lucha tan metida en un ideal anticapitalista y antisistema, que con el tiempo lograron inventar o crear una manera para vivir, sobrevivir y convivir entre ellos, porque al final eran alrededor de 300 personas, como un pueblo. Y entonces crear una manera de hacerlo diferente de la normal, de la que la sociedad propone, por lo cual los zadistas empezaron a cultivar, empezaron a tener ganado, a tener un mercado libre de cambio para comida, donde cada uno pues en su trocito de tierra pues cultivaba, y ahí en el mercado libre, que era como una tienda que todos los días estaba abierta, la gente iba y hacía trueque, Intercambiaba. Y este era un ejemplo de vivir sin dinero, solamente con el cambio, con el trueque de cosas. Después tenían también su parte recreativa con su bar. Ellos producían sus cervezas, todo era autoproducido, el pan, el queso, y tenían su tiendecita, su panadería donde ellos mismos hacían el pan, y todo esto creo como un pueblo totalmente autogestionado, donde no hizo nunca falta las autoridades, la policía, en el caso de Francia, la gendarmería nunca logró entrar ahí dentro, y en casi 20 años de existencia nunca se manifestaron problemas internos, dando prueba entonces que un número de personas puede convivir, solucionar problemas sin las instituciones que están encima de ellos. Bueno, estoy muy agradecida por el hecho de que hayas mencionado esto, porque desde el punto de vista de que desde el comienzo estamos hablando de un grupo anarquista en Francia, me parece muy importante que aclaremos muchas de las dudas existentes y malos entendidos sobre el anarquismo, ¿no?, que existen. Entonces pues me gustaría mucho que dieras tu observación o lo que tú piensas que un grupo anarquista es, o qué es el anarquismo. Pues ya le quiero aclarar un poco, quiero añadir un poquito, en el sentido de que, bueno, sabes, como siempre está dicho, ¿no?, el anarquismo es caos, el anarquismo es locura, el anarquismo, y creo que esto es también como un discurso del Estado, ¿no?, que se ha metido muy ahí como para rechazar desde siempre el anarquismo, y la mayoría de personas y muchas de las personas que nos puedan llegar a escuchar pueden no tener muy claro qué es el anarquismo. Entonces me gustaría escuchar tu opinión sobre esto. El ejemplo de la ZAD creo que explica mucho sobre lo que es
la ideal del anarquismo puesto en práctica, que no es el caos, sino es autogestión, organización y responsabilidad, autorresponsabilidad sobre todo esto. Esto que son pocas palabras, parece tan fácil, pero implica mucho trabajo sobre la autogestión. Autoorganización significa experimentar mucho sobre el grupo de personas, hablarse mucho, hacer meeting, preguntarse mucho cómo Meetings organizar, que son, qué pena asambleas. para los que están escuchando, pues los meetings son reuniones que se organizan para acordar un poco qué es lo que está pasando, informar, organizar, ese tipo de cosas dentro del equipo de trabajo y los participantes dentro de un espacio. Qué pena la interrupción. Claro, pues las asambleas son a la base de la autoorganización y la autogestión, porque cuando todas las personas al mismo nivel, a nivel horizontal, deciden en cómo hacer las cosas, ¿no? Cómo hacerlas funcionar, en manera también que no haya ningún jefe, nadie encima de otros, que todos tengan sus posibilidades, una igualdad total para todo. Y esto pues algo que implica trabajo, experimentación y mucha voluntad sobre las personas, y se vio pues en el Azad que esto pues es posible, que esto es real, que entonces la anarquía no es caos, cada uno hace lo que quiera, sino hay mucha responsabilidad sobre decisiones, organización y puesta en práctica de las ideas. Totalmente de acuerdo, es algo de poner mucho de tu parte. Bueno, Antonio, también te quería preguntar un poco sobre la relación entre los integrantes de la ZAD, que son, como ya lo hablamos, personas más de afuera que llegaron a esta comunidad a ocupar un territorio, a resistir, y los, como de pronto los locales, los nativos más de esa tierra. Había una relación, había una comunicación, un trabajo en equipo con estas personas que todavía seguían viviendo en los alrededores, o era poca, si lo había, cómo era esta relación. ¿Nos podrías contar? Por supuesto, la relación entre los zadistas y los que estaban justo pues fuera de lo que era el territorio ocupado, pero todavía viviendo ahí de toda su vida, ha sido una relación de colaboración, de solidaridad, de soporte en cualquier caso, ¿no? En la vida normal, entonces pues y en los momentos difíciles de lucha, cuando el Estado el Estado puso en peligro la existencia del Azad, no atacándolo, entonces fueron ayudados y soportados también por la gente que vivía alrededor, que eran gente también mayores, campesinos de toda su vida, que apoyaron a los ocupantes de la Azad, porque también se veían muy cercanos por el estilo de vida, que al final estaban haciendo la misma vida de campo, cultivando, teniendo su ganado, entonces aunque viniendo de un background, de un pasado, de ideales políticos diferentes, pero al final a cabo estaban llevando una vida muy similar, que era la vida de campo y autogestionada. Muchas gracias. Bueno, también te quería preguntar un poco sobre los logros de esta ocupación. Esta ocupación, como ya lo hablamos, empezó más o menos en el 2009. Anteriormente ya había una resistencia. ¿Cómo puedes comparar tú a la resistencia que hubo antes a comparación, digamos, de ya la ocupación como tal del territorio?
¿Qué logros hubo? Los logros hubo con la ocupación, y la ocupación como que se dijimos ya, empieza cuando el proyecto del aeropuerto viene confirmado, ¿no? Viene aceptado por el gobierno, cuando por 30 años fue solo un proyecto. Qué pena, ¿en qué año fue esto? En los 2000, al principio de los años 2000. Entonces antes habían habido 30 años de oposición al proyecto, entonces manifestaciones en la calle y protestas que tardaron a que el proyecto se aprobara. Pero el proyecto se aprobó en los años 2000, no habiendo otra solución, según los que querían defender, que se querían oponer al proyecto del aeropuerto, pues la ocupación fue la última vía, la última manera, la última solución para bloquear el proyecto. Y de hecho, pues desde entonces el aeropuerto no se construyó, aunque el proyecto existiese, hasta el año pasado, cuando en el 2018, en enero, el gobierno de Francia abandonó la idea de construir el aeropuerto y lo hizo público, por lo cual por lo menos 10 años, y en realidad más, por lo menos 15, de ocupación, lograron parar este proyecto hasta que el gobierno se vio obligado a decidir dejarlo. Esto es realmente un gran logro de la ocupación y del movimiento de la ZAD como tal, ¿no? Imagínate que haber logrado parar un proyecto tan fuerte, de tanto beneficio económico, simboliza un gran logro, no solo para el movimiento, pero en general para la sociedad, ¿no? Digamos, ni siquiera para la sociedad, pero para el planeta. Se salvaron muchas especies de vía de extinción. Si les están matando su hábitat, realmente ahora van a poder como continuar, ¿no? Bueno, ahora los vamos a dejar con una canción. Ya continuaremos esta entrevista en unos segundos. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía, del baile de los que sobran, de la danza de mi mía. Levantarnos para llevar, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. صار الوضع بده الردع لكل كثير بتحرر مستوطن بتلمد لكن يصافح يد ألف كان ألف راق بالهد قال الإعلام سلاح مطيب كبركوت أما لما ألمي يدي برجع
vamos, Catrileo o al Mapu. 1000 veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Gallito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles. Bueno, estamos aquí de regreso en Radio Rodando. Lo que acaban de escuchar es una canción por Ana Tijoux llamada Somos Sur. Quería pues continuar esta conversación hablando un poco sobre las tácticas de resistencia que han sido empleadas por la SAT. Antonio, ¿podrías un poco comentarnos de las estrategias que fueron usadas tanto durante estos últimos 10 años de resistencia como también de las tácticas que, bueno, y ahí tendrías que darnos un poquito de background, de información sobre las luchas que tuvieron que pasar la SAT? Estas son las fotos también que vamos a poder observar en las fotos de Antonio, sobre la resistencia ya más directa en los tiempos de evicción. Entonces, si nos quieres hablar un poco de estas tácticas en los dos campos. Pues los habitantes de la SAT con el tiempo han tenido que defenderse de los ataques del Estado a través de las Fuerzas Armadas, que han sido múltiples y varios con el pasar de los años, y en estos ataques siempre han logrado defenderse y a no permitir que el Estado con pues las Fuerzas Armadas lograse a desalojarlos y a echarlos. La manera de defenderse ha sido siempre muy activa, con una lucha muy preparada por los zadistas, que al comenzar con las barricadas, con sus super barricadas por todas las... Qué pena interrumpirte, ¿nos podrías explicar un poco sobre las barricadas? Así las personas también que nos están escuchando pueden entender un poco cómo funcionan. Las barricadas han servido, en este caso en general, siempre a bloquear los caminos que permitirían a la policía y a las fuerzas del Estado de entrar en la zona ocupada y entonces después lograr desalojarlos. Entonces, pues en este territorio muy grande, porque el territorio ocupado de la SAT es un territorio grande, kilómetros, largo y anchos, largo 5 kilómetros y ancho un par, y en ese territorio habían caminos que lo cruzaban, y esos caminos pues fueron bloqueados por los ocupantes de la SAT, del territorio de la SAT, con barricada hecha por cualquier tipo de material, para hacer de manera de que ningún medio de transporte, ninguna van o cualquier tipo de carro de los gendarmes, de la policía francesa, pudiera tener acceso a estos territorios. Y las barricadas podían ser con agujeros excavados, con coches tirados, maquinarios, cualquier tipo de piedras, montañas de tierra, montañas de pajas para darle fuego. En el caso estaban ya casi llegando ahí pues la policía para darle fuego si no pudieran pasar. Preparados también con montañas de piedras o botellas para tirársela a la policía que intentase entrar. Entonces esta era una primera defensa
del territorio. Muy bien. Bueno, quería pues hablarles un poco de la SAT como tal. Tuvo varias evicciones, ¿no? Varios procesos de evicción que tomaron lugar en diferentes momentos, y hubo una reocupación el 17 de noviembre del 2012, donde después de haber sido sacados por la policía, asistieron a esta reocupación 40.000 personas. Esto muestra pues una gran fuerza, ¿no?, que este movimiento creó, una gran resistencia también a la construcción de este aeropuerto. Imagínate un grupo que logró llamar a 40.000 personas para apoyar una reocupación. Entonces, pues me parece algo muy importante para notar y para mostrar como la fortaleza, ¿no?, y el descontento en general de la población. No sé si nos quieres colaborar, contribuir algo con este tema. Claro, pues siguiendo hablando de la lucha y de cómo se defendieron, pues el tema del 2012 es un tema importante porque en este año fue cuando el Estado intentó, pues atacó el movimiento y intentó desalojarlos, y no logró por la grandísima participación no solo de los que vivían ahí, que eran alrededor de 300 personas, pero todas muy activistas y muy luchadoras, preparadas a darlo todo para defender este territorio, sino también lograron a resistir gracias al apoyo de personas de toda Francia, de toda Europa, de cualquier otro país que estaban apoyando la causa, que fueron ahí a soportar la lucha y la resistencia, por lo cual después de días y días de lucha entre las dos partes, con miles de policía antidisturbios, con medios, con tanques, helicópteros que iban para destruir todos, y por otro lado los de la ZAD, de que aparte las barricadas, las piedras, las botellas, las molotov, para intentar bloquear la entrada de estos, de la Fuerza Armada del Estado en la ZAD, se prolongó tanto que la opinión pública vio la violencia, la extrema violencia del Estado sobre estas personas, que se tuvo que parar, y después también de un muerto, un activista joven murió por el lanzamiento de una granada por parte de los antidisturbios. Todo esto logró parar el desalojo y a que el apoyo internacional llegase y se reocupase en manera más masiva aún de lo que era antes, por lo cual haciendo un poco imposible el llegar al final del desalojo del territorio, ¿no? Sí, creo que esto muestra muy claramente, ¿no?, que los problemas políticos no son de un Estado solamente, ¿no? Puede ser que aparenta que la construcción de un aeropuerto es algo solamente de este territorio, no de este territorio, pero más bien de este Estado, de este país, que en este caso es Francia, pero en realidad no lo es, porque que se acabe un ecosistema, que se acabe un humedal, que se acabe una selva, es algo que nos termina afectando a todos. Y esto se evidencia claramente en el apoyo que se vio de parte de países internacionales, de activistas de todo el mundo que vinieron a apoyar la resistencia de la ZAD en contra de la construcción de este aeropuerto. Claro, además la ZAD ha sido y ha representado un ejemplo a nivel mundial de la resistencia del pueblo, de la gente, de los activistas, de los anarquistas, también un ejemplo de autogestión que se confirmó con el tiempo. De hecho, han sido soportados siempre desde los zapatistas en México,
entonces de otros grupos revolucionarios existentes en el mundo, alrededor del mundo, han sido apoyados por el grupo de Rojava en la zona kurda de la Turquía, ¿no? Otro grupo revolucionario de resistencia. Entonces esto da prueba que no solo la gente, sino hasta los grupos o a los dos lados, ¿no? Sino como la gente cualquiera, como también los grupos más revolucionarios alrededor del mundo conocían este movimiento y lo apoyaban desde el principio hasta ahora. Qué bueno, porque nos damos cuenta que en realidad es un ejemplo a seguir en el sentido de que cumplió su objetivo principal, que era interrumpir la construcción del aeropuerto. Este plan de construcción ha sido abandonado por el Estado francés. No sabemos si permanentemente o temporalmente, aparentemente es permanente, si no estoy mal. Sí, permanentemente. Permanentemente, pero bueno, como ya lo sabemos, los estados y los gobiernos pueden fácilmente cambiar su punto de vista dependiendo de quién está en el poder, pero hasta el momento pues no hay nuevos planes de construir este aeropuerto. Entonces muestra los beneficios, ¿no?, de la ocupación, y pues te quería hablar un poco de esto. Este es un momento muy adecuado para contarles un poco que estamos en el lugar donde nos encontramos haciendo esta entrevista. Este programa es una casa ocupada aquí en las montañas de Barcelona. Esto es una realidad muy importante para tomar en cuenta, y de aquí quería tomar mi siguiente pregunta para ti, Antonio, como una persona que ha sido ocupa durante varios años. ¿Cómo crees que la ocupación, el tomarse un espacio que no está siendo utilizado por nadie más, es una estrategia, como también la acción directa, el poner tu cuerpo en la línea para frenar algo de suceder, son necesarios para defender los derechos humanos, ¿no? O las luchas civiles en general, ¿no? ¿Cómo crees que esto es importante de esta forma? Yo creo que la ocupación es importante por diferentes aspectos de la vida social. La ocupación de casas, como en estos casos, o edificios, da la posibilidad de crear espacios donde la gente puede compartir, puede vivir la colectividad, puede utilizar esos espacios para para exprimir su arte, su idea política, cosas que al día de hoy es muy difícil tener espacio porque todo tiene precio, todo tiene que ser pagado, y muchas veces el problema es no tener una base económica que te permite tener espacio. Claro, y cuando tienes, qué pena que te interrumpa, cuando tienes un trabajo que te toma 8, 10 horas al día, 12 horas al día, haciendo un trabajo por dinero para poder pagar tus costos, se vuelve muy difícil desarrollar tus cualidades artísticas, tus deseos reales como ser humano, ¿no? Creo que como tú lo estabas diciendo, ayudan a generar estos espacios y esta facilidad. Obvio, hay mucha gente que con la oportunidad de vivir ocupando y no tener que afrontar ciertos costes de la vida que al día de hoy son demasiado excesivos y que obligan a cualquier persona a tener que trabajar solamente para pagarse las necesidades básicas, que son la casa y la comida, no ocupando. La ocupación muchas veces da espacio y tiempo a las personas para exprimir su manera de ser, su arte, su idea política, y entonces crea y da tiempo y espacio a las personas.
Ahora desde un lado de pronto un poco más político, digámoslo, la acción directa y la ocupación de espacios estratégicos, ¿no? Porque como lo venías hablando, que de todas maneras es muy importante el desarrollo personal, pero ya desde un lado más político, ¿cómo es la ocupación y no solo la ocupación, ¿no?, de espacios, sino también la acción directa? Claro, lo que acabamos de hablar es sobre pues, la vida diaria de la ocupación de casas y edificios, pero la pregunta que me haces es sobre otro tema, que la ocupación de territorios, de espacios que por manera estratégica, pues ocupados, crean ciertos bloques a la estrategia del Estado y del sistema capitalista. Entonces creo que la ocupación en este sentido es muy útil, eficaz, entonces la acción directa es muy funcional porque se ha visto con el tiempo que muchos casos, muchas luchas, mucha resistencia han ganado a través de ocupar espacios. En Francia con el ejemplo de la ZAD, después de 20 años de ocupación, el gobierno por fin decidió de dejar el proyecto del aeropuerto, lo que es una victoria muy grande, porque aparte el grupo, el movimiento que se había creado, por la base era bloquear el proyecto del aeropuerto, y lo lograron, ganaron después de muchos años. Y hay muchos otros casos. ¿Nos podrías dar otro ejemplo? Claro que sí. En Europa mismo ha habido otra ocupación similar a la ZAD, que en Alemania, en el bosque de Hambach, en el Hambach Forest, donde hubo también la ocupación de un territorio por varios años, hasta en contra de la deforestación por una industria de carbón, y un grupo de activistas ocuparon el territorio, ocuparon el bosque, defendiéndolo hasta que se encontró una manera de bloquear la deforestación. En otros casos más grandes, en Ucrania, hace unos años ocuparon la plaza central de Kiev, la capital, hasta que no cambiaron el sistema de su país, y fue gracias a la ocupación de la plaza central, y no lograron desalojarlo, y no se dejaron desalojar hasta que no cambiaron, o hasta que su pedido, ¿no?, su requesta no fueron aceptadas por su demanda no fueron aceptadas por el Estado, y no dejaron de ocupar el sitio hasta que sus demandas fueron aceptadas, ¿no? Entonces todo esto pues testimonia que ocupando estratégicamente sitios, zonas, plazas o territorios obligan a los poderes fuertes, a las instituciones, a un cierto punto a escuchar la voz, ¿no? A escuchar la voz del pueblo. Porque a la final, si te callas y no dices nada, no hay quien te escuche, y desafortunadamente a veces hay que tomarse puntos mucho más fuertes y muchas veces riesgosos para las propias vidas de estas personas, para hacer valer tu punto de vista, para hacer que seas tomado en cuenta. Ojalá viviéramos en una democracia real donde no tuviéramos que tomar puntos tan drásticos para hacer que nuestro punto de vista valga. Ahora los vamos a dejar con un tema por The Sounds llamado Dirty Squatters. Dirty squatters moved into my street.
Estamos de regreso y quiero terminar este programa hablando un poco de la elaboración y comercialización del uso de las famosamente llamadas armas no letales. Según el último estudio del Instituto Internacional de Investigación por la Paz de Estocolmo, Francia tomó el tercer lugar entre los 5 potencias que controlan el mercado y la venta, además, de las armas a nivel mundial. Bueno, esto está precedido de los gigantes de Estados Unidos y Rusia. Para entender un poco mejor este tema, quiero leer un extracto sobre las armas no letales publicado por el diario El País. Abro comillas: rifles que disparan rayos láser que ciegan a los soldados enemigos, microondas de alta potencia que destruyen sistemas electrónicos, virus informáticos, infrasonidos, capaces de provocar ataques de epilepsia, espuma paralizante y agentes químicos que corren cualquier material forma parte del catálogo. No son inventos fruto del delirio de un científico loco, ni los trucos de una película de ciencia ficción. Son las armas de un futuro que ya existe y está aquí. El artículo continúa dando una referencia de un representante de la Cruz Roja, que dice así, abro comillas: para la Cruz Roja, esa virtud de que son armas que no matan, solo servirán para que prolifere sin control. Que los heridos queden ciegos o inválidos de por vida, no creo que sea un avance para la civilización, ha dicho Louise Doswald-Berg, que es una asesora de la organización humanitaria. Entonces, bueno, quiero retomar la conversación aquí en este tema de las armas no letales, que se ha vuelto pues un tema muy, muy importante en estos tiempos, ya que al parecer pues si no te matan entonces están bien, y en realidad pues quiero decir que no creo que sea así, porque como lo dijo la participante ahí de la Cruz Roja, la representante de la Cruz Roja, pues no es el caso, ¿no? No, si algo te va a cegar, te va a dejar sin un ojo, te va a dejar inválido, realmente no creo que sea el futuro que debemos buscar. Antonio, tú que estuviste en la primera fila durante las evicciones de la SAT, donde se usaron armas no letales, ¿será que nos podrías contar un poco qué armas no letales usaron en esta evicción y cómo observaste tú el efecto que tiene? Y también, pues sí, más que todo eso, el efecto que tienen frente a otro humano, cómo te sentiste tú frente, o sea, al sentir un arma de estas ser usada en tu contra prácticamente, por más de que tú solamente estabas tomando fotos, estabas en la primera línea frente a las personas que estaban resistiendo. Si nos puedes contar. Sí, en Francia tienen permitido el utilizo de granadas aturdidoras, vienen llamadas, granadas aturdidoras que están hechas por TNT y contienen 25 gramos de TNT explosivo. ¿Puedes explicar qué es el TNT? TNT es un material, un polvo explosivo, es el que se utiliza por cualquier tipo de bombas. Y en este caso pues solo una cantidad de 25 gramos, lo cual en cada bola, ¿no? En cada bola, sí, en cada granada. Se llaman aturdidoras porque supuestamente por las leyes del Estado vienen utilizadas para alejar la gente de ciertas zonas, por lo cual no tendrían que tirarlas encima de las personas, sino lejos de ellas, pero son tan potentes, tan fuertes, tan ruidosas que pueden provocar daños al oído y no solo, por lo cual tendrían que tirarla lejos para que la gente se vaya alejando de donde pues, las Fuerzas Armadas estén. Pero en la realidad no es esta, sino que en Francia, en el caso de la ZAD, donde puedo confirmar, puedo testimoniar por mi propia experiencia,
la tiraban encima de la gente sin más. Y encima, pues cuando habían ya tirado gases lacrimógenos, que otra técnica que utilizan en las luchas contra los grupos de resistencia, entonces empiezan disparando gases lacrimógenos que te dejan ciego, te dejan sin poder respirar, y en cuanto pues esté todo lleno de humo, que no puede ver nada, empezaban a tirar granadas por todos lados. Habían ruidos de bombas que explotaban como si fuese una guerra verdadera. Y estas granadas pues explotaban, podían explotarte al lado, provocándote problemas al oído, o encima si te explotaban en el cuerpo, provocándote pérdida de hartos como manos, pies, o heridas bastante graves por la explosión. Y última arma que utilizan son las pistolas con balas de goma que llaman flashball. Y son balas de gomas que disparan a distancia y llegan a alcanzar como más de 20-30 metros de distancia con una perfección bastante acertada a donde ellos miren. Y esto igual tendrían que ser disparado en altura muy baja, como desde el suelo. En cambio lo hacen de manera diferente, disparan a altura de la cara, por lo cual ha habido personas como la ZAD, como en otras protestas de Francia, que han perdido ojos o han sido heridas en otras partes del cuerpo, pero especialmente en la cara, donde más peligro tiene, donde personas han perdido parte de sus pues, ojos, orejas o dientes, depende donde han sido golpeadas. Pues todo esto lo vi pasar en cada rato, cada momento, cada minuto en la ZAD. Creo que también es importante notar que estas armas no letales usadas en contra de manifestantes, pues primero que todo, como es un poco lógico, pues son armas muy opresoras al derecho a la libre expresión, al derecho a la protesta, que son derechos básicos de la humanidad, y hay muchas entidades humanitarias que han estado luchando y cuestionando el uso de estas armas frente a instituciones estatales, porque parece que pues creo que para muchos de nosotros es totalmente ridículo que estén usando armas tan peligrosas que te hace perder un ojo, que te hace perder una mano, que te hace perder un pie, con personas que simplemente están usando su derecho a la libre expresión, su derecho a la manifestación, a estar en desacuerdo y mostrarlo de una forma pues física, ¿no? De cierta manera, con la protesta, con la ocupación, ese tipo de cosas. Es importante pues también, y te quería preguntar, Antonio, un poco sobre el número de personas que encontraste heridas durante esta manifestación. Cuéntanos un poco sobre esto, qué experiencia vivencial tuviste frente a las víctimas protestantes que existieron ahí durante este tiempo de la evicción en el año, recuérdame tú. 2018, mayo 2018, hace un año y poco. En la semana que estuve y en las luchas en contra del desalojo, todos los días habían heridos, todos los días la gente recibía pelotas de goma en el cuerpo y las granadas, aunque lo más grave fue el 22 de mayo, el último día después de la última semana de desalojo, cuando un chico de 21 años participando a las luchas de resistencia perdió una mano y creo 3 dedos de la otra mano
por una granada que fue tirada por los antidisturbios y parece que el activista vio en el suelo esta granada pensando que fuera solamente un gas que normalmente los activistas suelen tirar otra vez atrás a los gendarmes, no a los antidisturbios. En este caso la granada era parecía ser solamente un gas lacrimógeno porque echaba humo, y el activista pues fue para recogerla y tirarla. En cuanto la agarró con la mano, la explotó, perdió la mano entera y tras dedo de la otra, y más herida en todo el cuerpo por la explosión de la misma. Y además el chico fue arrestado con la acusación de 1 año de cárcel y todo lo que son las consecuencias legales después. Uno creo que es muy fuerte, ¿no? Que después de haber tenido que perder tu mano y bueno, tus dedos y tener, bueno, tanto daño físico que sufriste también por un ataque del Estado, tengas que encima de todo hacerte responsable o vivir tanto persecución policial encima de esto, ¿no? Bueno, y a comparación de esto, ¿cuántos policías fueron heridos? A veces está común creencia, digamos, de los daños, o sea, o la agresividad de los anarquistas, como lo hablamos desde el principio, ¿no? El caos y todo esto. ¿Cuántos policías fueron heridos o se reportaron heridos durante esta confrontación? Seguramente muy poco. No ha habido en realidad un número oficial, debido al hecho que en este caso eran más de 1000 antidisturbios y poco más que 100 activistas defendiéndose contra el ataque del Estado. Por lo cual los activistas solamente creo que lograron a que el proyecto de desalojo fuera reemplazado, que fuera como postdatado, que perdieran más tiempo en lograr desalojarlos, pero como confrontaciones y a nivel de dañar a la fuerza del Estado, creo que probablemente casi que no pasó, en comparación con porque las dos partes que luchaban habían una diferencia increíble en el número y en los armamentos. Claro. Bueno, Francia, como lo habíamos dicho, es uno de los principales productores, comercializadores de armas en el mundo. Y pues parece algo muy interesante, ¿no? Porque entre más usen armas en contra de la sociedad civil, más beneficio tiene para su industria. Muchas de estas armas de las cuales estamos hablando han sido usadas para reprimir rebeliones o más bien protestas y revoluciones en países que han sido oprimidos por el Estado. Francia tiene como un gran papel, o se alardonea bastante de ser un país democrático, pero no deja hablar a sus ciudadanos, ni tanto en su país como en tierras extranjeras, donde patrocinan el uso de armas para oprimir la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Los queremos dejar aquí con esta idea para que analicen un poco de dónde, o piensen un poco, investiguen un poco sobre el uso de armas, la producción de armas, de dónde vienen, para dónde van y cuál es el beneficio que tiene para cada estado y para cada industria. Bueno, les queremos agradecer primeramente a Antonio por estar acá en esta entrevista. Muchas gracias a ti por darme este espacio y por contar esta historia. En este tema del anarquismo, de la ocupación,
también pues de la resistencia hacia leyes del Estado, hacia formas del Estado. Bueno, es siempre importante decir, cuando vemos los medios de comunicación tradicionales, siempre se ve a las personas resistiendo en formas agresivas, pero nunca se muestra el otro lado, ¿no? Y de aquí es importante ver y analizar un poco también estas armas no letales, estas tácticas que usa el Estado para reprimir la libre expresión, reprimir la defensa de los derechos a la protesta, de los derechos a defender la madre tierra, a defender los ecosistemas. Entonces, un buen punto a tomar en cuenta. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Hacer pequeñas historias, grandes historias. Bonita noche de aquí, desde Barcelona para el mundo. Los dejamos con esta canción de la otra llamado El Blues de la Violencia. Por ser de la institución, exigen respeto de la libertad humana y te invitan a respetar a palos y patadas, manifestaciones pacíficas y mejor si son silenciosas. Lo ideal es que nunca venzamos a la resignación que a veces nos droga que nos dan con palabras como tolerancia. Que tolere, que no comprenda que aquí sentimos demasiada rabia para construir. Nos armamos sobre sus ruinas, la dignidad nos guía, su represión nuestro pan de cada día. Lo que no te mata te hace más fuerte. Claro que a veces se les va la mano y ocurre algún accidente. No vamos a respetar vuestra ley de la selva. El respeto es mutuo y si no se llama violencia, violencia la de políticos que no representan a nadie pero sí condenan, que hablan de terrorismo y nos llaman antisistemas. Concentraciones delante de embajadas de dictadores, como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia, que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores. Esto es democracia si lo llaman, sí señor. Ten cuidado, no hables de tirar un cóctel molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios, si el fin es obedecer para que sigan decidiendo ellos. No estamos tan mal, al fin y al cabo no podemos quejarnos. En el Sahara lo llevan peor, suerte que no tenemos de qué preocuparnos. Aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurre hacer nada violento, que llaman a la policía. Violencia dicen ante la más mínima rebelión. Violencia la suya que no cambia por ser de la institución. Exigen respeto de la dignidad de cada persona
y son ellos los que la pisan con cada nueva reforma. Violencia llaman a expropiar una propiedad privada, que al fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada. Quien quiere algo que pague aunque se tenga que hipotecar, y 10 vidas trabajando no den sueños para pagar. ¿Pagar a quién? Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto, y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la revolución social.